que mi relación contigo crezca, que mi relación contigo se haga viva y se haga real, Señor, donde yo pueda escucharte claramente, donde yo pueda oír tu voz, Señor. Bendito, bendito es tu nombre por siempre, Señor. Ahora mismo, Señor, mira mi parte emocional. Señor, tome el control de toda esta área, Señor. Te doy gracias por mis emociones, por mis sentimientos, por mi voluntad. Pero ahora, Señor, toma el control de ellos. Señor, sé tú el Dios de mis emociones, de mis sentimientos, de mi voluntad. Y que sea a través de tu Santo Espíritu, Señor, que se manifieste. Que sea a través de tu Santo Espíritu, Señor amado, que sea la dirección de mi vida. No dejes, Señor, que yo quiera o permita que sean las emociones y los sentimientos las que traigan, Señor amado, la dirección a mi vida. La dirección a mi vida viene de ti, Señor. Y ahora mismo someto todas esas áreas a ti, Señor. Someto mi parte física, mi cuerpo, sí, Señor. Señor, tu palabra dice, presentemos nuestros cuerpos delante de ti como sacrificio vivo, santo y agradable delante de ti. Pues hoy presento mi cuerpo. Hoy presento mi cuerpo delante de ti, Señor. Lo presento como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo, como un sacrificio agradable para ti. Utiliza mis labios, utiliza mis manos, Señor. Te entrego mi intelecto, Señor, de tal manera, Señor, que no sean mis fuerzas, que no sean mis capacidades, sino tu espíritu en mí, Señor. Señor, y cuando te entrego mi parte humana, también está allí mi sexualidad, Señor. Dígale, Señor, entrego mi sexualidad a ti. La presento delante de ti. Señor, tú eres el Dios, Señor, aún también de mi área económica, Señor, de mis dones, de mis talentos, están delante de ti, Señor. Gracias. Por favor, ven y santifícame. Santifícame, Señor, en tu palabra. Santifícame, Señor, en tu verdad, pues tu palabra es verdad, Señor. Solo tú puedes santificarme. Solo tú puedes limpiarme, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Tú eres el Dios Todopoderoso. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres por siempre. Ahora mismo, dígale, Espíritu Santo, lléname de ti. Espíritu Santo, dame una llenura fresca. Renuévame, Señor. Renuévame, Señor. Necesito de ti, Espíritu Santo, esta mañana. Que tu Espíritu Santo ministre la iglesia, ministre las familias, ministre los individuos. Eres tú, Espíritu Santo, quien pones en orden el desorden. Eres tú, Espíritu Santo, quien trae la palabra del Señor y la establece en nuestra vida, en nuestro corazón. Gracias, amado Señor. Bendigo tu nombre. Te alabo porque eres digno de alabanza, Señor. Así que, Señor, mientras hablamos tu palabra, yo te ruego, Señor, que hables al espíritu de mis hermanos y puedas traer, Señor, tu palabra, tu libertad, tu restauración en todas las áreas para la gloria de su nombre, Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén, Señor. Gloria a Dios. Dios los bendiga, bendiciones. Hoy estamos en casa del pastor Luis Albeiro y la pastora Ana Milena, aquí en Lanzarote. Tendremos un día de muchas cosas lindas con la ayuda del Señor. No dejen de orar por ellos. Están empezando una obra muy bonita, muy linda y requiere que nosotros les acompañemos en oración. Amén. Muy bien.
Vamos a continuar entonces con el libro de los Hechos. Y vamos a ir rápidamente al capítulo 11 y vamos a seguir leyendo. Y a mí me emociona cuando yo leo todo esto, cómo empezó la obra. Es maravilloso. La vida cristiana es muy emocionante, de verdad que sí. Si estás aburrido en la vida cristiana es porque todavía no has visto nada, pero esto es maravilloso. Hechos capítulo 11, verso 27 al versículo 30. Damos gracias al Señor que nuestro hermano Joshua está conectado para que nos vaya poniendo las citas bíblicas. Hechos capítulo 11, verso 27 al versículo 30. Y mire lo que dice la escritura. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Los apóstoles y profetas, dice la escritura, que pusieron el cimiento de la iglesia. Ellos empezaron a predicar y a predicar acerca de un Cristo resucitado. La predicación de los apóstoles y de los profetas era una predicación acerca de lo que Cristo no solamente había hecho, sino de un Cristo que había resucitado. Ahora, uno ve cómo en el tiempo ellos aparentemente salieron de la escena, pero eso no quiere decir que esos ministerios cesaron, porque esos ministerios siguen vigentes. ¿Cuándo cesarán esos ministerios? Cuando llegue lo perfecto. ¿Y cuándo es que llegará lo perfecto? Cuando venga Cristo Jesús. Los cimientos son unos solos. Es Cristo Jesús, la piedra principal, la piedra angular. No puede haber otro fundamento. Es el mismo, el único fundamento es Cristo Jesús. Ahora, los profetas del Nuevo Testamento recibieron su mensaje del Señor por el Espíritu Santo y lo entregaron a las personas. Los profetas del Nuevo Testamento recibieron su mensaje del Señor inmediatamente, pero los ministros y los maestros de hoy reciben su mensaje mediante las Escrituras. Usted y yo tenemos algo que no tenían ellos. Tenemos las Escrituras completas, completamente escritas. Allí está el mensaje del Señor. Allí está la palabra del Señor para ti y para mí. Ahora, aquí sucede algo, y estoy hablando de los profetas porque este pasaje dice que vinieron algunos profetas, y dentro de ellos había uno llamado Ágabo. Dice que él les dio a entender que pronto vendría una gran hambruna. Déjeme explicar algo. A mí me gusta mucho cómo el escritor dice, les dio a entender. Un verdadero profeta no utiliza el nombre de Dios a la ligera. Un verdadero profeta siempre tiene cuidado de decir, mire, esto es lo que yo estoy percibiendo. Esto es lo que yo les quiero dar a entender, pero cada uno de nosotros debe discernirlo y pasarlo por la palabra y estar en oración. Porque el profeta definitivamente, igual que todos nosotros, es un hombre y puede en algún momento haber algunas mezclas. Y él dice
que dio a entender que pronto vendría una gran hambruna. Y eso sucedió, dice aquí, durante el reinado de Claudio, cuando las cosechas fueron malas, se quemaron, se esperaba una gran cosecha y vino muy poca cosecha. Así que Ágabo, el profeta, entregó su mensaje a los creyentes de Antioquía. Ellos decidieron si creían o no creían el mensaje, si lo tomaban o no tomaban el mensaje. Bueno, ellos fueron los que decidieron ayudar a los hermanos creyentes de Judea. No sé si ustedes se acuerdan que en los relatos pasados, la iglesia de Jerusalén era la que ayudaba, pero ahora los hermanos de Jerusalén necesitan ayuda. Ellos necesitaron ayuda porque venía una gran hambruna. Entonces, el propósito de la verdadera profecía no es satisfacer nuestra curiosidad en cuanto al futuro, sino animarnos a hacer la voluntad de Dios. ¿Escuchó eso? El propósito de la verdadera profecía no es satisfacer nuestra curiosidad en cuanto al futuro. ¿Qué va a pasar? No, sino animarnos siempre a hacer la voluntad de Dios. Los creyentes no podían impedir que la hambruna llegara, pero sí podían hacer algo. Levantaron ayuda para los hermanos, para los que les habían compartido la fe, para aquellos que vieron por su vida. Este pasaje ilustra algo importante y es un principio espiritual muy importante. Escuche esto. Si alguna persona ha sido una bendición espiritual para tu vida, la Escritura dice que debemos ministrarles a ellos o hacerles partícipes de nuestras posesiones materiales, de nuestras ayudas. Nosotros debemos bendecir. Mire, haga de cuenta que yo no soy el que le estoy enseñando, estamos hablando una enseñanza a nivel general. Cuando usted es bendecido, cuando usted es alimentado, cuando hay alguien que se preocupa por su vida espiritual, ¿sabe qué dice la palabra? Que usted también debe hacerle partícipe de sus bendiciones materiales. Estos hermanos escucharon que iba a haber una hambruna allí, pero resulta que estos hermanos de Judá fueron los que salieron de allí y nos trajeron la palabra. Y ahora nosotros conocemos del Señor gracias a ellos. Ellos que dijeron, vamos a enviarles una ofrenda. Vamos a apoyarles. La Biblia dice en Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Hermanos, debemos ser agradecidos con los que están instruyéndonos, enseñándonos, levantándonos. Los creyentes judíos de Jerusalén habían llevado el evangelio a Antioquía. Ahora los hermanos de Antioquía van a devolverles con creces, y no porque los hermanos les estaban pidiendo, sino porque ellos tenían un corazón lleno de gratitud. Usted está agradecido con esos líderes que les enseñan la palabra. Entonces dice, háganles partícipes. Ellos habían enviado a Bernabé, ¿se acuerdan? Los hermanos de Jerusalén enviaron a Bernabé para animar a los nuevos creyentes de Antioquía. Era justo lo que los gentiles de Antioquía necesitaban. Y por eso ahora que ven la necesidad o ahora que ven la oportunidad, ellos van a bendecir ahora los hermanos allá judíos y los hermanos de Judea.
ellos recibieron bendición, pues vamos a compartir a su vida también la bendición del Señor. Yo sé que el Evangelio es por gracia y el que hace la obra es el Señor y el que ministra es el Señor, pero el Señor también utiliza vasos, personas de carne y hueso para que bendigan su vida. Algunos años más tarde, la Escritura nos dice que Pablo iba a recoger una ofrenda similar de las iglesias gentiles y la llevaría a los santos de Jerusalén. Otra de las cosas que nosotros debemos practicar es que entre las iglesias nos debemos estar apoyando. Entre las iglesias nos debemos estar animando. La iglesia de Armenia apoyando a la iglesia de Pereira, la iglesia de Pereira apoyando a la de Armenia, la iglesia de Dominicana, Centro apoyando allá las otras iglesias como la de Springfield, como, bueno, diferentes congregaciones, porque no somos una sola, somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y así nos ayudamos unos a otros. Ahora, es importante notar que hubo un cambio en la iglesia de Jerusalén. En un tiempo, nadie de la iglesia de Jerusalén tenía necesidad. Tampoco fue necesario pedir ayuda de otro. ¿Eso qué quiere decir? La situación puede ser cambiante, pero el Señor es el que permanece. Alabado el nombre de Dios. Hoy podemos ser una iglesia económicamente solvente, que el Señor nos sostenga, pero podemos pasar por un momento de necesidad. Entonces tenemos que estar aprestos para bendecirnos, para ayudarnos, para levantarnos, alabado el nombre de Dios. Esos primeros días de la iglesia de Jerusalén fueron como días del cielo en la tierra, cuando Dios los bendecía ricamente. ¿Y sabe qué hacían? Tenían todas las cosas en común, ¿se acuerdan? Vendían las cosas y si había algún pobre los ayudaban y los levantaban. Fueron tiempos del refrigerio del Señor. Pero cuando el mensaje salió de los judíos y llegó a los samaritanos y llegó a los gentiles, la manera de compartir cambió gradualmente. Ya no empezaron a vender las cosas, sino sabe cómo les dijo el Señor que tenían que hacer. Mire esto. Hechos capítulo 2, versos 44 y 45. Así es como funciona también en este momento. Dice la Escritura, Hechos 2, 44, 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Bueno, esto era como funcionaba antes. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según sus necesidades cada uno. Así fue en los tiempos gloriosos. Pero ¿cómo es ahora? Vamos, Hechos 11, versículo 29. Disculpe, por favor. Hechos 11, verso 29. ¿Cómo debe funcionar ahora? Lo voy a leer y si no, lo lee usted ahí donde está. Dice, cada uno conforme a lo que tenía de. Entonces, ¿cómo es el patrón? Cada uno de conforme a lo que tiene. Ese es el patrón. Si de verdad no tienes nada, pues no des nada. Pero si Dios te ha dado, pues da de lo que Dios te ha dado. Si Dios te ha bendecido, pues da conforme el Señor te ha bendecido. Por eso es que hoy día no vaya a creerle cuento al que le dice, vea, venda su casa porque en la iglesia tenemos muchos pobres. No, 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 así no es. Eso fue una vez que había algunas necesidades muy fuertes y la iglesia tenía que dar testimonio de ser una iglesia sólida en todas las áreas. La práctica del así llamado comunismo cristiano fue solamente
para una ocasión allí en Jerusalén. Y fue una medida temporal mientras el mensaje iba primeramente al judío, luego a los samaritanos, luego a los gentiles, así como el cuidado de Dios a los hebreos en el desierto. Esta práctica fue una manifestación viva de las bendiciones que Dios derramaría sobre la nación si se arrepentía. El hecho es que ahora cada uno dé conforme lo que tiene y conforme el Señor lo bendice. Dios nunca te va a quitar a ti nada, sino que te dice, de conforme usted haya sido bendecido. Y por eso empezamos esta conversación mirando cómo la iglesia de Antioquía fue muy bendecida por la iglesia, ¿verdad? Allá de Jerusalén y cómo ellos habían sido bendecidos. Entonces dijeron, bueno, de lo que tenemos, vamos a recoger una ofrenda y la vamos a enviar a la iglesia madre, porque la iglesia ahora está pasando por necesidad. Ahora, la iglesia elige a quién? A Bernabé y a Saulo para llevar esa ofrenda a Jerusalén. ¿Sabe? Eso quiere decir, ¿se acuerda quién es Bernabé? Es el hombre de la consolación, es hijo de consolación. Y Saulo, que ahora es Pablo, convertido por el Señor, son dos hombres de confianza. Tomen la ofrenda, llévenla. Qué lindo que usted sea portador de esas ofrendas, portador de la palabra, portador de las bendiciones, porque usted es una persona de consolación. Los hombres, ellos habían estado trabajando juntos en la enseñanza de la palabra y ahora se van a unir en un ministerio práctico, el auxilio de las necesidades de los creyentes en Jerusalén. Toda la ofrenda no la recogió Pablo, toda la ofrenda no la recogió Bernabé, la recogió la iglesia y Pablo y Bernabé fueron a llevarla en nombre de la iglesia. Saben, en el camino, seguro que ministraron la palabra. Era un camino largo desde Antioquía a Jerusalén, pero aprovecharon para predicar la palabra. Y uno de los resultados significativos de ese camino fue la conversión de un hombre llamado Juan Marcos. Juan Marcos se convierte en el ministerio de Pedro, pero en el camino Juan Marcos se une a Saulo y se une también a Bernabé. Si uno lee la historia, Juan Marcos no era cualquier persona. La Biblia dice que en la casa de su mamá se hacían unas reuniones para los creyentes de Jerusalén. Así que era una familia que servía al Señor. Viene conmigo Hechos 12:12. Es emocionante cómo la iglesia empieza y cómo Dios empieza a utilizar cada persona. Y dice Hechos 12:12, y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Oiga, qué maravilla. Yo creo que ese grupo familiar, esa casa de paz, ese lugar, sucedían cosas tan tremendas que quedó esa casa de paz registrada en las escrituras. Yo me hago una pregunta. ¿Cómo estará registrada mi casa en los libros del cielo? ¿Como casa de paz? ¿O como casa de guerra? ¿Como casa de salvación o casa de perdición? ¿Qué es tu casa? ¿Cómo está registrada? Hay un censo en el cielo de cada habitación, de cada casa. ¿Cómo es tu casa? ¿Sabe? Nos ganamos la vida por lo que obtenemos, pero construimos la vida en base a lo que damos. ¿Escucho eso? Nos ganamos la vida por lo que obtenemos,
Sí, pero construimos la vida base a lo que damos. Mire, estos viajes, aparentemente un viaje familiar, se han convertido en viajes ministeriales. En cada viaje hay una vida, hay un ministro, hay una familia, hay alguien que necesita del Señor, alabado el nombre de Dios. Son viajes que cuestan, son viajes que requieren esfuerzo y ahorros. Pero hay una cosa, nada vale más que una vida, alabado el nombre del Señor. Si en cada viaje tan solo una persona se vuelve al Señor, los viajes quedaron pagos, porque no hay nada más grande que una persona vuelva al Señor. Una experiencia enriquecedora para las iglesias de Jerusalén y de Antioquía, alabado el nombre del Señor, porque hay bendición tanto en el dar como recibir para la gloria de Dios. Como iglesia, alabo al Señor porque tengo testimonio de las iglesias aquí representadas, tanto Oasis en Armenia, en Pereira, como mis iglesias allá en Costa Rica, como las iglesias en México, en Dominicana, aquí en España. Bueno, las iglesias, aún la iglesia en Uruguay, son iglesias que están acostumbradas a dar, a bendecir, a darse para otros. Alabado el nombre del Señor. Es lamentable cuando los creyentes como individuos o las iglesias locales se olvidan de aquellos que han sido de bendición espiritual para su vida. Si usted no tiene cómo hacer partícipe en las cosas materiales a tus líderes, a las personas que te han amado y que te han alimentado, usted sí puede orar por ellos. Usted sí puede orar por ellos. Usted sí puede bendecirlas. Usted sí puede sacar un tiempo para decir, Señor, yo le bendigo con salud, les bendigo con puertas abiertas. Señor, abre su boca y llénala de tu Espíritu Santo. La iglesia de Antioquía es un ejemplo excelente de cómo nosotros los creyentes debemos mostrar gratitud de una manera práctica a los que nos han ayudado en nuestra vida cristiana. Mantenga gratitud, bendígales. Alabado el nombre del Señor, levántelos. Esta es una fórmula maravillosa y provechosa para un individuo y para las iglesias. No den por hecho que la palabra le llegará a usted porque sí. No, Dios separa hombres y mujeres. Dios levanta iglesias. Dios levanta organizaciones con el único propósito de levantarte, de bendecirte, de sostenerte, de animarte. Pero a los que usan son personas de carne y hueso como tú. Y que necesitan una palabra de aliento, necesitan una oración, necesitan una gratitud. Esto es parte de cómo empezó la iglesia. Y si así empezó la iglesia, tenemos que volver a nuestras primeras raíces. Tenemos que volver a los primeros comienzos. No hay iglesias sueltas. No hay ministerios sueltos. Todos somos parte de un cuerpo y nos tenemos que ayudar y entrelazar entre sí y sostenerlos unos a los otros para la gloria de su nombre. Yo quiero que oremos por aquellos que nos han bendecido. Dígale, Señor, gracias por cada hombre y mujer que tú has levantado para bendecir mi vida, para bendecir mi vida espiritual. Señor, en tu nombre santo, Señor, lo que tengo les doy ahora. En el nombre de Jesús los bendigo, los levanto y pido, Señor, que seas tú fortaleciéndoles en todas las áreas. Y cuando tú me bendigas en lo material, ponga en mí el deseo, el querer como el hacer, de bendecirles y mostrarles mi gratitud, como lo hizo la iglesia de Antioquía con la iglesia de Jerusalén. Muchas gracias por este día. Gracias por esta mañana. Que esta mañana ustedes sean de bendición y bendigan a otros. Y que así como ustedes son bendecidos y bendicen a otros,
ustedes también puedan experimentar la presencia de Dios en sus vidas. Que el Señor les bendiga, si el Señor lo permite. Nos vemos mañana. Alabado el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga. Bendiciones a todos. Amén.